El malestar social ha estallado en China después de que se congelaran depósitos por valor de casi 6.000 millones de dólares. Miles de policías fueron desplegados para acabar con la protesta, y después de la misma, cientos de miles de chinos compradores de viviendas se negaron a pagar hipotecas por un valor de hasta 300.000 millones de dólares. Según las informaciones, el impago sobre estas hipotecas está afectando ya a más de 300 proyectos en 91 ciudades. China está experimentando una situación muy parecida a la que Estados Unidos vivió en el año 2008, pero a una escala que podría llegar a ser incluso superior. La revuelta social está creciendo por momentos, mientras que al mismo tiempo el Partido Comunista Chino de Xi Jinping trata de disuadir este malestar social utilizando todos los medios de los que dispone. Las reuniones gubernamentales internas del Partido Comunista comienzan a mostrar una gran preocupación por la situación actual del país. Y lo peor de todo es que no hay señales de que estos eventos fundamentales negativos por los que atraviesa la región estén cerca del final. El malestar social de China ha revelado un gran número de problemáticas estructurales dentro del propio país, y las implicaciones de esto muy probablemente afectarán también al resto del mundo. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que verás en los próximos minutos difícilmente lo encontrarás en los medios de comunicación tradicionales, y además es fundamental para poder enfrentar este temporal que casi sin querer nos va a afectar a todos. Comencemos. Recientemente, más de 400.000 ciudadanos chinos fueron testigos de la congelación de sus depósitos bancarios. Cuando los clientes del banco fueron al cajero automático para retirar su dinero, simplemente no pudieron hacerlo. El pánico se apoderó de la gente después de ver cómo su dinero ahorrado y sus inversiones habían quedado congelados como consecuencia de un esquema en forma de fraude que se había estado desarrollando durante más de una década. Las protestas se han vuelto virales en las redes sociales chinas y también las hemos visto en Occidente, a pesar de las múltiples maniobras del gobierno chino para censurarlas. Si bien el congelamiento bancario solo ocurrió en 5 entidades diferentes, según el gobierno chino, cientos de otros bancos están también en riesgo. Después de que las protestas de los ciudadanos chinos se hicieran virales, el malestar se extendió a prácticamente todos los rincones del país. Las preocupaciones internas del gobierno cada día son más grandes, y así lo transmiten algunos de los altos cargos del partido. En este momento se han detenido obras cuantificadas en más de 27 millones de metros cuadrados en varias ciudades del país, y los gobiernos locales están viendo cómo se les acaba el tiempo. Las ventas de propiedades han bajado un 20%, y la construcción de las mismas ha caído un 30%. Los propietarios de viviendas en construcción comenzaron a dejar de pagar las hipotecas, al ver que difícilmente verían terminadas sus casas. La cantidad de hipotecas impagadas equivale a 2 billones de yuanes, o lo que es lo mismo, 300.000 millones de dólares. El problema, tanto en relación al boicot hipotecario como con la congelación bancaria, es que está a punto de producirse un efecto dominó que desencadene en lo que conocemos con el nombre de riesgo sistémico. 5 bancos quebraron, circunstancia que se extenderá a otras entidades más, hasta un punto final en el que todo el sistema financiero chino se verá afectado. Así como la infraestructura financiera de cualquier país, el sistema bancario chino se basa en reservas fraccionarias. Esto significa que cuando alguien deposita 1.000 yuanes en un banco, el banco realmente no tiene esos 1.000 yuanes, sino que lo que hará la entidad es mantener 100 yuanes como reserva y prestará los 900 restantes para poder darles una rentabilidad. El prestamista de esos 900 yuanes gastará dicha cantidad en bienes y servicios, y como el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, en el momento en el que esta situación ocurra, alguien recibirá los 900 yuanes y los volverá a depositar en su banco. Este banco ahora prestará 810 yuanes y mantendrá 90 en las reservas. Y este es un ciclo que se repite una vez tras otra, hasta tal punto que el banco se apalanca de forma brutal en un fenómeno que se conoce con el nombre de multiplicador monetario, porque los préstamos se multiplican sin parar. Gracias a este efecto multiplicador, los bancos tienen la capacidad de crear dinero prácticamente de la nada. Y cuando todos los ciudadanos intentan retirar a la vez su capital del banco, lo que ocurre es que la entidad realmente no tiene dicho dinero.
Los economistas y analistas de todo el mundo saben que los recientes disturbios sociales en China son una señal de desintegración total de su economía. Todas estas protestas relacionadas con el boicot hipotecario no han surgido de la nada, sino que han sido años y años marcados por la mala gestión del crédito y la avaricia. Debido a que los precios de la vivienda subían año tras año, los ciudadanos chinos han estado comprando prácticamente cualquier propiedad en el mercado. Al igual como ocurrió en Estados Unidos en 2008, la gente no contaba con que los precios de la vivienda en algún momento se derrumbarían. Actualmente se estima que entre el 70 y el 80% de los activos de los hogares chinos están compuestos o vinculados a los bienes inmuebles. La gente ha estado gastando sus ahorros de décadas en propiedades inmobiliarias, incluso algunas personas se han empeñado para poder comprarlas. Este tipo de comportamiento fue incentivado por la cultura china, donde las nuevas generaciones han estado priorizando el hecho de poder comprarse una vivienda. Todo este cúmulo de circunstancias hicieron que el mercado inmobiliario explotara por completo durante años, una situación que los promotores inmobiliarios vieron como oportunidad para expandir más rápidamente su negocio. Aquí es donde entró en juego el modelo de preventa de propiedad, el cual consiste en que los compradores depositan un dinero como garantía y además comienzan a pagar la hipoteca por una vivienda que todavía se tiene que comenzar a construir o que directamente está en proceso de construcción. Hablando en plata, los compradores de casas han estado pagando hipotecas por viviendas que aún no estaban construidas. Cualquiera en su sano juicio puede entender que este es un riesgo altísimo, pero en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, las prisas para adquirir una casa cuyo precio parecía no tener techo y el crédito fácil cegó a una gran parte de la población. Los compradores pensaron que los precios de la vivienda seguirían incrementando y llegaron a la conclusión de que para cuando la casa estuviera terminada el precio de la misma sería mucho más alto que el precio en el momento de la compra. En sus cabezas tenía sentido asumir el riesgo que comporta el hecho de comprar una casa en preventa. De hecho, según la Oficina Nacional de Estadística de China, el 35% de los ingresos de la promoción inmobiliaria procedían de preventas. Los promotores inmobiliarios cogían este dinero y lo utilizaban para vender todavía más casas en preventa. Al igual que en un esquema Ponzi, este modelo funcionó extremadamente bien durante un tiempo mientras los precios de la vivienda siguieron aumentando. Sin embargo, en el momento en el que los compradores comenzaron a desconfiar, todo el sistema de preventa al completo colapsó. Los promotores inmobiliarios solían trabajar con plazos de entrega para marcar unos tiempos en la construcción de la propiedad. Sin embargo, los tiempos comenzaron a alargarse cada vez más y más, hasta que llegó un punto en el que todas estas personas que estaban pagando una hipoteca por una casa que parecía que no se terminaría de construir nunca, perdieron la confianza en los promotores inmobiliarios y dejaron de pagar por las hipotecas. Lo que estaban haciendo realmente los promotores inmobiliarios era utilizar el dinero de las nuevas preventas para financiar la construcción de las preventas más antiguas. Al final, en un esquema Ponzi se utilizan las nuevas inversiones para pagar a los inversores que entraron primero, y en el momento en el que dejan de entrar inversores, todo se derrumba. Es lo mismo que ha ocurrido con el mercado inmobiliario chino, porque cuando ha dejado de entrar el nuevo capital, el esquema no ha podido seguir funcionando. El resumen es que los compradores de vivienda chinos pagaron por casas con una promesa de entrega futura. Ahora los promotores inmobiliarios no tienen el dinero para terminar de construirlas, y este es el motivo principal que ha desencadenado las protestas y el boicot sobre el pago de las hipotecas. Según la entidad financiera Nomura, solo se ha construido el 60% de las viviendas vendidas entre 2013 y 2020. A pesar de los signos evidentes de esquema Ponzi, la burbuja continuó creciendo hasta hace poco. El gigante Evergrande ha estado recibiendo varias denuncias y peticiones por parte de los compradores de vivienda. Evergrande es el promotor inmobiliario más grande de China. El año pasado generó 74.000 millones de dólares y actualmente se encuentra contra las cuerdas, porque un gran número de compradores chinos le hicieron llegar a este gigante su voluntad de dejar de pagar si la construcción de sus casas no se reanudaba en un periodo de 3 meses. A día de hoy esta situación se ha extendido ya a más de 300 proyectos de construcción y afecta a 91 ciudades. El boicot comenzó por primera vez en la provincia de Hainan, antes de extenderse a Hunan, Hubei y otras provincias de China.
Aunque los 3 meses después de la primera amenaza todavía no han terminado, algunos bancos ya han informado sobre impagos en las hipotecas. China ha estado tratando desesperadamente de censurar el movimiento, pero sus intentos han fallado estrepitosamente, ya que solo han conseguido que las protestas se hayan extendido a más zonas de la región. Estas protestas marcan un antes y un después en China, porque recordemos que los ciudadanos chinos históricamente han cumplido con sus obligaciones. Ahora el gobierno, a pesar de actuar de forma autoritaria y aplicando la ley como más le interesa, de momento ha permitido a sus ciudadanos pausar sus pagos temporalmente. China también ha recortado los tipos de interés de las hipotecas varias veces este año. En mayo de 2022, el gobierno redujo la tasa de interés preferencial de los préstamos a 5 años del 4,6% al 4,45%. El Partido Comunista también eliminó las restricciones crediticias a los promotores inmobiliarios. Este movimiento es el equivalente a imprimir más dinero para eliminar la inflación, es decir, un fenómeno destinado al fracaso. Al eliminar las restricciones de préstamo, dichos promotores continuarán pidiendo más dinero para pagar sus deudas anteriores, una situación que lleva a un callejón sin salida del que es imposible salir. Con una alta probabilidad, las construcciones que están pendientes nunca llegarán a construirse. Esto es un problema de magnitudes extremas, porque si todas las propiedades en construcción que hay repartidas por toda China paran su obra y como consecuencia los compradores de dichas viviendas impagan sus hipotecas, desaparecerían casi 60.000 millones de dólares en préstamos. Los economistas esperan que este temor se extienda dentro del sector inmobiliario y afecte a miles de millones de dólares o billones de yuanes en hipotecas. Un ejecutivo que, por cierto, no quiso dar la cara ni su nombre de uno de los promotores inmobiliarios que están en jaque, dijo que después de pagar los préstamos bancarios con el dinero restante, si queda algo es casi imposible pagar los bonos de la empresa, tanto los nacionales como los extranjeros. Con el esquema Ponzi expuesto, los promotores inmobiliarios literalmente no tienen dinero para pagar su deuda. Esto en un entorno de bonanza podría llegar a ser manejable, pero el problema es que se trata de una situación que llega en un momento en el que el gobierno chino está siendo golpeado por varios fenómenos a la vez. Con el fraude que se vivió en la provincia de Hainan, el Partido Comunista quedó altamente expuesto. Cada movimiento de los altos funcionarios del gobierno iba destinado a terminar con el pánico social. Sin embargo, sus acciones tuvieron las consecuencias opuestas. El día 10 de julio, los manifestantes se agruparon en 4 bancos locales que tenían casi 6.000 millones de dólares en depósitos congelados. Como ya he comentado anteriormente, la protesta se extendió como la pólvora en redes sociales. Y en respuesta a la protesta, el gobierno chino decidió devolver el equivalente a 7.500 dólares a todos aquellos ciudadanos que habían perdido por lo menos dicha cantidad. La mayoría de la gente tenía depositados en esos bancos los ahorros de toda su vida, pensando evidentemente que no había otro lugar donde su dinero podía estar más seguro. Se suponía que los depósitos bancarios de hasta 500.000 yuanes estaban asegurados por el gobierno, pero el problema es que ahora dicen que este seguro no cubre casos como el actual, en el que ha ocurrido algo similar a un esquema fraudulento. En el caso de los bancos de la provincia de Henan, los ahorradores fueron estafados por una compañía financiera local llamada Henan New Fortune, la cual teóricamente defraudó a los bancos mediante transferencia ilegal de fondos y falsificación de préstamos. Debido a que se trata de una actividad fraudulenta, los depósitos no calificaron para el seguro del gobierno. Viniendo de China, esta situación puede ser real o simplemente una excusa para no tener que devolver el dinero a toda esa gente que tenía sus ahorros en el banco. Pero aquí la cuestión es que para los ciudadanos era imposible conocer que esa entidad financiera estaba llevando a cabo un fraude. Y la única realidad es que muchísima gente se ha quedado sin nada de la noche al día. La confianza sobre los bancos chinos ha caído en picado, tanto a nivel nacional como internacional, porque los inversores extranjeros ya no quieren invertir en estas entidades chinas. Desde el mes de junio a julio se duplicó el número de bonos basura chinos que cotizan por debajo de los 20 centavos de dólar. A todo esto no podemos olvidar que el objetivo de COVID-0 en China todavía persiste. Después de encontrar recientemente 4 casos asintomáticos en Wuhan, 1 millón de residentes fueron confinados de nuevo. El Partido Comunista se ha vuelto completamente autoritario y radical a la hora de hacer cumplir sus políticas, algo que también está teniendo un impacto directo y extremadamente negativo en la economía de China.
Uno de los grandes problemas de China es que las ideas o las propuestas que salen directamente de la cúpula del gobierno y del presidente Xi, por muy estúpidas que sean, son veneradas por todo el elenco que le rodea. No existe la posibilidad de parar las ideas absurdas que toma el gobierno, así que siempre van adelante con lo bueno y con lo malo. El éxito del Partido Comunista en los últimos años quizás da una falsa sensación de invencibilidad a su líder, pero recordemos que la mayoría de grandes líderes de la historia, incluidos los más grandes dictadores, en algún momento tomaron una decisión unilateral que les puso contra las cuerdas. El presidente Xi con sus decisiones puede llevar a China a una profunda recesión, igual como ya ocurrió hace 500 años cuando el emperador chino decidió prohibir la construcción de barcos y cerrarse al mundo y al comercio internacional, una situación que condenó a China durante décadas. A esta política inviable de COVID-0 que plantea el Partido Comunista hay que sumarle las recientes tensiones por Taiwán. Xi dejó claro al presidente Biden que China salvaguardará su soberanía nacional e integridad territorial sobre Taiwán. El presidente de la compañía Jeep dijo que en los últimos años ha habido cada vez más interferencias políticas que dificultan el hecho de llevar a cabo negocios en China. Recientemente hemos sabido que Jack Ma se está planteando muy seriamente el hecho de renunciar al control de Ant Group, debido a las diferencias que tiene con el gobierno y las dificultades que existen a la hora de gestionar el negocio en un país como China. Se estima que 10.000 millonarios chinos cuya fortuna supera los 48.000 millones de dólares están planeando abandonar China este año, una situación que pone a China casi en el mismo nivel que Rusia. Rusia tiene aproximadamente 15.000 personas millonarias o multimillonarias que están tratando de abandonar el país. Aún así, salir de China no es tan fácil, porque existen una gran cantidad de barreras institucionales. Estas barreras incluyen recibir la aprobación del gobierno, obtener un visado en otro país y tener todos los papeles en regla. No es sorprendente que quien pueda se esté planteando dejar China. El mercado inmobiliario se hunde a ritmo acelerado a medida que la economía se desacelera. Evergrande, el mayor promotor inmobiliario de China, no ha cumplido con su plan de reestructuración de los 300.000 millones de dólares de su deuda. Y a nadie quiere invertir en la empresa, y seguir construyendo no tiene sentido, porque no va a haber nadie que compre las viviendas. De hecho, no podrán vender ni las que ya tienen construidas o en construcción. Además, ahora China comienza a ver cómo su población decrece, a consecuencia de la política de un solo hijo que entró en vigor en 1979. Cuando en 2016 se dieron cuenta de esto, se comenzó a permitir tener 2 hijos por familia. Sin embargo, el país sigue enfrentando una grave disminución de la población. Este fenómeno lleva a los analistas a afirmar que China enfrenta un colapso demográfico que tendrá sus consecuencias más severas a partir de la próxima década. En definitiva, el país asiático está lidiando con varios problemas importantes en este momento. Unos eventos fundamentales que pueden llevar al país a una de las peores crisis de su historia. La economía china puede experimentar un golpe tremendo si la crisis inmobiliaria termina afectando de forma notable al sistema financiero. De momento parece que las probabilidades de que esto ocurra son altas, lo que implicaría un riesgo sistémico, porque como ya hemos explicado en otros vídeos, cuando una entidad financiera tiene problemas, se puede llevar por delante también a otras entidades financieras, provocando un efecto dominó incluso a escala mundial. Xi Jinping y sus políticas podrían comenzar a estar en la cuerda floja, y quizás la fortuna que tendrá es que sus competidores occidentales tampoco están precisamente para tirar cohetes. Déjame en los comentarios si crees que la burbuja inmobiliaria de China terminará provocando esta gran recesión de la que hablan la mayoría de economistas y analistas, con su correspondiente riesgo sistémico a escala mundial. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme tu like. Muchas gracias por ver Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.